peste negra, por Joshua Sebastián Rojas Guerrero. ¿Qué es la peste negra? La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de muerte negra, aun cuando aquella deriva del latín pestis, es decir, enfermedad o epidemia y no del agente patógeno. ¿En qué año apareció y desapareció la peste negra? La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó su punto máximo entre 1347 y 1353. ¿Cuántos fallecidos hubo gracias a la peste negra? Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan entre 75 a 200 millones, equivalente al 30 o 60% de la población de Europa, siendo un tercio una estimación muy optimista. ¿Dónde se originó la peste negra? Estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa, tan solo comparable con la que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano, siglos VI y VII. Desde entonces la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII. Sin embargo, el mal jamás se volvió a manifestar con la virulencia de 1346 a 1353. Cuando impregnó la conciencia y la conducta de las gentes, el que no es de extrañar. ¿En qué lugares estuvo la peste negra? Así, la peste negra se extendió desde Italia por Europa, afectando territorios de las actuales Francia, España e Inglaterra en junio de 1348 y Bretaña, Alemania, Hungría, Escandinavia y finalmente el noroeste de Rusia. ¿Cuántos habitantes se estima que había en Europa en el siglo XIV? En el siglo XIV se estima que había unos 80 millones de habitantes de Europa. ¿Cuántos habitantes se calcula que murieron de esta enfermedad? Se calcula que murieron unos 42 millones de habitantes en Europa. La conclusión es que yo creo que la peste negra nos demuestra que nos debemos de cuidar, no importa el año o la época, porque cuando la peste negra llegó a Europa las personas no eran tan limpias. Así que en esta pandemia del 2020 hemos aprendido a estar limpios siguiendo las medidas de higiene a lo largo de la pandemia.